que esta capacitación es especial, ¿sí? Porque vamos a estar hablando de una temática que lamentablemente en esta época de pandemia todos tenemos algún conocido, incluso algún familiar, o vos mismo podés estar atravesando una situación cercana que tenga que ver con lo que es el duelo, ¿sí? Entonces vamos a estar profundizando un poco lo que significa el duelo, sabiendo también que el duelo no se refiere solamente a la pérdida o el fallecimiento de alguien, sino que tiene que ver también con otros eventos que podemos estar atravesando en nuestra vida personal. Entonces la idea de hoy es poder reflexionar un poco acerca de eso, también tener algunas estrategias y entender un poquito lo que estamos viviendo, porque a veces nos cuesta poner en palabras lo que sentimos, nos cuesta poner en palabras nuestras emociones y también identificar qué etapas podemos estar pasando dentro de lo que es la temática del duelo. Entonces vamos a estar reflexionando acerca de todo eso, pero antes quiero saludarles a los compañeros, veo que muchos tienen sus cámaras encendidas y también veíamos en el chat que nos están mirando de muchos lugares y eso es lo que nos permite la plataforma hoy en día, ¿no? Poder estar cerca a pesar de la distancia. Por ejemplo, acá estoy viendo a Lourdes Josefina, Rosa Zunilda, Ana Beatriz, ahí Wilfrido Vareiro, ¿sí? Que están creo en su lugar de trabajo, ahí nos saludan, y bueno, nos gustaría saludarles a todos, pero somos muchos hoy, y vamos a empezar nuestra capacitación, pero antes yo quiero darle la palabra al licenciado Giovanni, que también vamos a estar haciendo un conversatorio, ¿sí? Vamos a estar dialogando entre los dos y reflexionando en base también a lo que ustedes quieran compartir, pueden poner lo que quieran con relación a la temática a través del chat. Isaías va a estar compartiendo cada uno de sus comentarios. No tengan vergüenza, no se sientan intimidados, sino que al contrario, todo lo que ustedes piensen, todo lo que ustedes quieran compartir con nosotros va a ser bienvenido, porque la idea no es solamente adquirir conocimientos o tener un marco teórico del tema, sino que es poder reflexionar en nuestra propia vida, generar lo que es autoconocimiento y de esa manera poder buscar herramientas para sobrellevar estos tiempos difíciles de la mejor manera posible. Así que le doy la palabra al licenciado Giovanni para que nos pueda saludar y enseguida vamos a compartir nuestro PowerPoint. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias licenciada Viviana, un placer poder compartir con todos y también a Isaías, a todo el equipo que está detrás de este momento. Para nosotros es muy importante porque nos sentimos cerca de ustedes y así como estaba diciendo la licenciada, este es un tiempo donde realmente necesitamos todos juntos estirar el carro. No es una situación fácil, pero queremos en ese aspecto poder apuntar a la importancia que requiere un poco abordar este tipo de temas, sabiendo que todos los que estamos aquí somos fundamentales e importantes dentro de nuestro núcleo familiar, laboral, relacional, etcétera. Entonces, para mí es un placer también compartir, va a ser realmente un honor poder estar estos 2 días con ustedes y sintámonos en casa, sintámonos en familia, eso es lo que queremos ser en estos 2 días. Así que para mí también es un privilegio compartir. Mucha gente conocida también veo ahí entre los participantes y ya hemos superado los 800 y realmente es también muy importante saber que cuanto más somos, más posibilidades de poder sostenernos. Que esto que vamos a compartir en estas 2 jornadas se pueda expandir y que realmente, como decía en algunos comentarios, llevar esas herramientas a las casas, a los lugares de trabajo y que podamos seguir firmes y adelante. De mi parte, muchísimas gracias por la participación y felicitaciones por estar aquí. Vamos a compartir ahora nuestra presentación y le doy nuevamente la palabra a la licenciada Díaz. Excelente, muchas gracias Gio. Y bueno, vamos a estar compartiendo el PowerPoint a modo de guía, ¿sí? Ahí está abriendo, espectacular. Bueno, el título es ¿Cómo enfrentar el duelo en tiempos de pandemia? ¿Sí? Y primeramente vamos a reflexionar lo que implica el duelo, ¿sí? Así que vamos a ver nuestra primer diapositiva.
Entonces, el duelo aparece cuando algo se pierde, ¿sí? Por eso nos referimos a lo que es el duelo, no solamente a lo que es el fallecimiento de alguien que nosotros conocemos, sino que duelo, la palabra duelo está asociada a lo que es la pérdida, ¿verdad? Entonces sabemos que un duelo también puede ser terminar una relación, cambiar de trabajo, incluso mudarse. Los cambios generan duelos, ¿verdad? Generan sentimientos de pérdida. Por supuesto que sabemos que la intensidad de los duelos es distinta según la temática que estemos pasando. No es lo mismo, obviamente, terminar una relación que sufrir el fallecimiento de un familiar. Pero de todas maneras, en nuestra psiquis, en nuestra mente, lo vivimos como una pérdida, ¿sí? Entonces, en ese tiempo de duelo, lo primero que nosotros sentimos es que hay una batalla entre lo que es la realidad, es decir, lo que estamos viviendo en el momento, y el deseo de no tener esa pérdida, ¿sí? Porque por más que nosotros sepamos que, por ejemplo, terminar una relación de repente que no es saludable, o cambiar de trabajo, o tener algún evento que pueda después resultar con el tiempo que resultó ser algo mejor, en el momento, ese tiempo se vive como una lucha entre el no querer perder, ¿sí? Y la realidad que nos dice que ya no hay vuelta atrás. Y lo mismo cuando fallece un ser querido, ¿sí? Todos tenemos la experiencia de alguna persona cercana que queremos mucho y que ya no está entre nosotros, y transitar esos momentos de dolor son necesarios porque justamente el duelo tiene que ver, su raíz, la raíz de la palabra duelo, tiene que ver con lo que es el dolor, ¿verdad? Y al ser humano no le gusta atravesar el dolor. Pero hoy vamos a ver también cómo en ese proceso de atravesar el dolor uno también puede tener momentos donde aprende, donde se fortalece. Entonces, las adversidades que vienen a nuestra vida no siempre vienen para aplastarnos ni para matarnos, sino que vienen muchas veces a fortalecernos y a mostrarnos también esa capacidad que tenemos todos de poder levantarnos a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo. Y veo que aparece Isaías, entonces le voy a dar la palabra porque seguro tiene algún comentario. Voy a ir uniendo algunos comentarios porque nos llegan al chat muchísimos comentarios. Dice, en realidad estoy viviendo duelo por mi hermano y es muy difícil para mí, no porque tocó y más porque me tocó asistirlo hasta el fin. O sea, una persona que estuvo muy Sí, de cerca. sí. Tremendo, gracias por el comentario y gracias por compartir con nosotros la experiencia. Eh, Sabemos que parte de lo que es atravesar el duelo es aceptar y poder vivir ese dolor. O sea, no queremos pasar por esos momentos, pero para atravesarlo de la mejor manera hay que darse la posibilidad. Justamente antes de comenzar la capacitación hablábamos con el licenciado Giovanni acerca de lo que significa darse ese tiempo para llorar y para pasar esos primeros momentos difíciles, sobre todo con un hermano, ¿verdad? Que es una persona cercana y más cuando hay buena relación, ¿verdad? En la familia. Entonces, es necesario también entender que estos primeros momentos, que lo vamos a ver también cuando desarrollemos lo que son las etapas del duelo, son necesarios atravesarlos y es necesario atravesar el dolor. A pesar que no nos guste, darse ese espacio para llorar, no reprimir las emociones es fundamental. Porque sabemos que cuando reprimimos o nos guardamos esas emociones, todo lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Entonces, hay momentos que si nos aguantamos, si no expresamos lo que sentimos o no lo hablamos, vamos guardando y acumulando emociones negativas que terminan enfermándonos. Licenciado Giovanni, no sé si querés comentar algo acerca de eso, pero era justo lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Sí, realmente a lo que comenta la licenciada Diana, hay que entender algo. Nosotros todos, creo que todos los que estamos aquí de alguna u otra manera hemos perdido
como estamos leyendo y escuchando, algún familiar, hemos perdido un trabajo, hemos terminado una relación, pero obviamente la diferencia entre perder a alguien que sabes que nos vas a ver más, con lo demás, tiene como un efecto muy importante. Y justamente yo compartía esto con ella en relación a lo que personalmente también me ha pasado. Y vamos a estar hablando muchas experiencias, pero simplemente para sumar a esto, yo todavía no pasaron 2 meses, recién van a ser en unos días, de la pérdida de un ser querido que fue mi abuelo, y justamente eh, saber que en este tiempo no es lo mismo que hace 2 años o hace 10 años cuando perdíamos a alguien. Entonces, esto que decía justamente ella con relación a que si no sacamos lo que tenemos por dentro, de alguna otra manera va a salir, ¿sí? Y le comentaba y rápidamente comento esto, me tocó ser la persona que sostuviera a mi familia en ese momento, a tal punto que hasta el día en que tuvimos que ir al sepelio, yo no había demostrado algún dolor ni alguna emoción. Entonces, básicamente pasaron los días y encontré un chat en el WhatsApp. Cuando yo encuentro eso y lo leo, es donde realmente algo dentro mío se quiebra y exploto. Y fue el momento donde yo entendí que tenía que pasar por eso porque no estaba expresando realmente lo que yo sentía, porque tuve que soportar 10 días donde tenía que sostener constantemente a mi familia, principalmente a mi padre, porque era su padre. Y esto le comentaba hoy a ella justamente de cómo a veces de alguna u otra manera sacamos, ¿sí? Ya sea por algún dolor corporal también, pero para mí fue detonante ese momento y fue como un momento de sanidad para mi vida. ¿Por qué? Porque entendí que mi abuelo ya no está, ¿sí? Y que la vida tenía que seguir. Pero justamente mucho de esto vamos a estar compartiendo y hablando, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta y vamos a conectarnos con referencia a eso porque me imagino que justamente muchos hemos pasado en este tiempo de pandemia principalmente por este tipo de situaciones, ¿verdad? Y eso un poco quería sumar con lo que estaba diciendo la licenciada Viviana y seguramente vamos a tener más comentarios con respecto a esto. Excelente, Gio. Y la experiencia que vos pasaste, seguramente que la han vivido muchas de las personas que nos están mirando, ¿verdad? Ese lapso de tiempo entre que sucede el fallecimiento del ser querido y es como que pasan los días y decimos, bueno, recién ahora caigo en darme cuenta de lo que estoy viviendo, que a esta persona no le voy a ver más, ni le voy a escuchar más. Pero antes de seguir, yo quiero hacer un stop acá, ¿no? Y mientras hablabas, estaba reflexionando, y esto sé que hay muchas personas que nos están mirando y no queremos que nadie se sienta ofendido si no cree, ¿verdad? Pero nosotros tenemos primeramente una palabra de consuelo que es para toda la gente que veo que está poniendo, Isaías seguro que en cualquier momento nos comparte los comentarios, pero están apareciendo muchos testimonios de pérdida, gente que perdió a su mamá, no solamente a su mamá, sino que hay familias enteras que han partido en este tiempo, pero queremos antes de seguir decirles esto, sin que nadie se sienta ofendido. Cuando nosotros abrimos una puerta a lo que es la fe, sabiendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, cuando nosotros nos abrimos a creer realmente y a tener esa esperanza, sabemos que en algún momento nos vamos a encontrar con esos seres queridos que han partido, ¿verdad? De esta tierra. Entonces, lo más importante es poder no quedarnos solamente con lo que ven nuestros ojos naturales o con esa falta de la cual estuvimos hablando recién, sino que tenemos que poder mirar más allá, ¿verdad? Creo que la fe en este tiempo ha sido el sostén de muchas personas que se encontraron en momentos donde nunca pensaron atravesar este tiempo de tristeza, de soledad, pero sabemos que
mientras nosotros cultivemos esa área y tengamos esa esperanza, sabemos que en algún momento vamos a reencontrarnos con esas personas, ¿verdad? Eso es para los que eligen creer, ¿verdad? No queremos que nadie se sienta ofendido ni mal, pero tenemos que poder compartirlo, ¿verdad? Sabemos que cuando creemos y confiamos en esas promesas que vienen a nuestra vida, los familiares, las personas que nosotros queremos, están en un lugar mejor, ¿verdad? Y ya no están sufriendo capaz como estarían acá. Pero sí es cierto que los que quedamos somos los que tenemos que lidiar con ese dolor que no nos gusta, que viene a invadirnos, y como dice ahí, esa sensación de vacío, de pérdida, buscamos muchas veces anestesiar ese dolor con diferentes cosas, y acá es el peligro que podemos llegar a correr cuando buscamos anestesiar el dolor o tratamos de negarlo. ¿Cuánta gente empieza después de una adversidad, después de una pérdida, ya sea el fallecimiento de alguien o una separación o todo lo que nombramos anteriormente, empieza a querer de alguna manera anestesiar el dolor con diferentes cosas y empiezan, por ejemplo, a refugiarse en lo que es el alcohol, en lo que son las pastillas? Y si vos estás mirando esta capacitación y te sentís identificado o te das cuenta que no soportás el dolor y te estás refugiando en eso, queremos decirte que esa no es la solución, que siempre se puede pedir ayuda y que no estás solo para atravesar este momento. Siempre la ayuda profesional es fundamental, ¿sí? Es fundamental poder acercarse a profesionales que te pueden orientar, contener, pero no es la solución empezar a pensar en consumir algún tipo de sustancias, o incluso tanta gente que siente que no puede con ese dolor, y voy a decir algo un poco fuerte, pero hasta piensa en quitarse la vida muchas veces. Entonces, queremos decirte que si estás pasando por esto, no dudes en pedir ayuda, ¿sí? Sabemos que todo momento difícil, toda tribulación, todo problema es momentáneo, toda tribulación es momentánea. En algún momento vos, cuando atravieses todas las etapas del duelo, vas a sentirte mejor. No pienses que porque ahora estás pasando de esta manera, esto va a ser para siempre. Lo mismo la gente que está pasando una separación, que está viviendo alguna pérdida también laboral. No te quedes mirando el problema, ¿sí? No te quedes en el dolor, transitalo, como decía el licenciado Giovanni, hablalo, acércate y pedí ayuda, pero tenés que saber que mientras tenemos vida, tenemos esa esperanza de saber que nos podemos levantar, ¿sí? Con la ayuda de Dios para los que creen, con la ayuda profesional, y siempre confiando de que sí se puede, ¿verdad? Veo que Isaías está también esperando como para compartir algo más. Sí, sí, sí. Sí, acá están llegando muchas cuestiones, muchas preguntas, muchos comentarios. Entre esos dice, diferencia entre duelo normal y patológico. ¿Cómo diferenciarlo y cómo poder ayudar mejor? Sí, no sé, licenciado Giovanni, si vos querés responder. Adelante, adelante. Después también doy Bueno, un refuerzo. cuando quieras, vos me avisás nomás. Sí, Bueno, lo que es el duelo patológico es cuando nos quedamos anclados, ¿verdad? Y pasa demasiado tiempo y la persona ya no puede hacer su vida de la manera como estaba antes, ¿verdad? No puede levantarse, es como que se queda estancada en el duelo y te puede hablar de la muerte o del fallecimiento de alguien como si hubiese pasado hace una semana, y cuando nosotros preguntamos hace cuánto pasó, te dice, esto fue hace 10 años. Entonces nosotros vemos que ahí el duelo se vuelve patológico. El duelo normal tiene que ver también con el tiempo. Si bien sabemos que los tiempos son personales y a algunos les cuesta menos tiempo y a otras personas les cuesta más, sabemos que aproximadamente 1 año y medio, ¿verdad? 2 años en algunas circunstancias, pero cuando ya pasa mucho tiempo y la persona no se pudo levantar, no dejó de vivir también, y una de las cosas que nosotros nombramos hace un ratito también previo a la capacitación es saber que
un error que cometemos muchas veces en medio del dolor es esto de morirnos nosotros con justamente la persona que ya no está. Y cuando me refiero a eso, me refiero a que mueren nuestros sueños, muere nuestra visión, muere nuestro propósito, y nos parece que nos quedamos en esa etapa de estancamiento, ¿verdad? Entonces, si alguien ya hace tiempo que está viviendo esto y no está pudiendo superarlo o no se está sintiendo con fuerzas, bueno, necesita pedir ayuda y esa es la diferencia, el tema de lo que es el tiempo y cómo vive el dolor la persona. Eso nos indica cuándo es patológico y cuándo es normal. Pero aproximadamente un año y medio, 2 años, en algunos casos, y en otros casos se aprende a vivir con la falta. Hay días que van a ser mejores, hay otros días que no van a ser tan buenos, pero acá igual la persona va a poder salir adelante, va a poder trabajar, va a poder, mal o bien, sintiéndose emocionalmente a veces más sensible, hacer su vida normal. Cuando ya no está pudiendo, entonces ahí hay que prestar atención. Sí, por eso es importante en los primeros 6 meses trabajar esto de cerca, como decía la licenciada Viviana, con ayuda, si es posible, profesional, aparte de lo que es la fe y también el apoyo que podemos recibir de la familia, y llevar ese proceso poco a poco. ¿Por qué? Porque realmente podemos llegar a un momento a trabarnos y estar viviendo una vida, pero como se dice normalmente, muertos en vida. En realidad, la importancia también de como hoy hablábamos antes de entrar, de que nosotros debemos seguir adelante porque probablemente la gente que se fue y que realmente era una persona muy amada y muy querida por nosotros, quisiera que nosotros sigamos dando lo mejor de nosotros para lo que sea, ¿verdad? Pero principalmente para realmente demostrar que somos un ser de luz, un ser que puede trascender realmente y manifestarse de la mejor manera. Entonces, hablando un poco también de ese proceso y básicamente poder ir escalando los pasos que son necesarios para poder superar, ¿verdad? Así que esa es una pregunta muy interesante y muy importante. Isaías, ¿qué tenés más aparte? Sí, acá hay algunas preguntas muy importantes porque preguntan cómo dar esa mala noticia o cómo también poder dar condolencias de una manera a no ofender o de una manera a no incomodar a la otra persona. Sí, Voy primero y después vamos a hacer por turno. dale. Bueno, de la experiencia, realmente muchos dicen que básicamente no es fácil, ¿sí? Porque primeramente si no pasaste por eso, o también si estás en algo similar hace poco, o pasaste en algún momento por ello, pero realmente dar una noticia así, siempre tenemos que partir de la base de la sinceridad, de lo que realmente está pasando. Muchas veces en estos tiempos, donde ustedes más o menos manejan y sabrán cómo se maneja el proceso, por ejemplo, del COVID, por la experiencia misma les digo, es como que un día estás bien, otro día estás mal, y tenemos esa expectativa o estamos ahí, ¿verdad? Lidiando justamente también con elementos como la fe y todo eso, pero por sobre todo la sinceridad y decir de la mejor manera que realmente es un momento complicado, pero que nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿sí? Hay mucha gente que carga con cierta culpabilidad porque dice, pude haber hecho algo más. En realidad, soy de los que cree que cuando llega el momento de una persona llega, ¿sí? Porque ha cumplido algo específicamente, pero sí entender que hay cuestiones que escapan de nuestras manos. Entonces ahí es un poco, a partir de la sinceridad, demostrar realmente esa empatía y a veces no vamos a poder decir palabras porque no nos van a salir, simplemente somos también comunicativos de la manera no verbal, con algunos gestos o abrazos que comunican muchísimo a la hora del soporte, el apoyo que le podemos dar a la gente, ¿verdad? Pero
todo depende de cómo también nosotros abordaríamos eso, cómo somos nosotros. Y también del otro lado es, como se dice, esa cuestión del retorno, el feedback que podemos recibir cuando estamos apoyando a una persona. Y ahí le dejo a la licenciada Diana también para aportar. Así es, así mismo, como dice Gio, realmente dar una noticia así es muy doloroso y muy incómodo. La palabra yo creo que es incómodo para la persona que tiene que transmitir la noticia, pero en ese momento nosotros tenemos que saber que no depende de nosotros lo que generemos, o sea, es la noticia la que es una mala noticia, ¿verdad? No es cómo nosotros lo transmitimos, lo podemos decir con las mejores palabras, pero eso no va a evitar el dolor que pueda llegar a generar la noticia. Entonces, es importante, como decía Gio, ser sinceros, decir, ¿verdad?, lo que está sucediendo y bueno, después la reacción de cada uno depende de cómo transita el dolor. Hay gente que tiene reacción a esta noticia de una forma expresiva totalmente y otras personas, como le pasó la experiencia personal de Gio, que en el momento como que se puso fuerte y después de unos días se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando. Y eso también tiene que ver con las diferentes etapas. Pero de todas maneras, una de las cosas que quería también mencionar mientras estaban hablando, a veces pasa también con esto de lo que es el dolor, que nosotros tenemos la tendencia a pensar que si ya no lloramos a la persona o que si nosotros nos sentimos un poco mejor, entonces es como que estamos olvidando al ser querido que ya no está. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que atravesar el duelo y después tener la etapa de lo que es la aceptación de que algo cambió y de que esa persona ya no va a estar más, no significa que vamos a olvidar a la persona o que le estamos de alguna manera faltando el respeto, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos después de un duelo como que no nos merecemos nosotros volver a vivir o salir o compartir, nos sentimos mal o creemos que todavía no es el tiempo, ¿verdad? Pero la realidad es que uno puede y debe, por salud mental, después de que pasa el tiempo, una forma de honrar a la persona es tratar de estar lo mejor posible y no culparse ni negarse poder disfrutar la vida. Porque mucha gente, ahí veo que hay muchos comentarios que ahora Isaías va a leer. Mucha gente tiene como esa culpa de decir, no, yo no me puedo levantar porque todavía no pasó un tiempo. Y en realidad tenemos que poder honrar la memoria de la gente que no está ya con nosotros, tratando de disfrutar la vida, pensando en qué es lo que le gustaría a la persona que ya no está, que yo viva, ¿verdad? Seguro que tu ser querido va a querer que vos estés feliz, que vos te puedas levantar, que vos puedas salir adelante. Entonces, le honramos de esa manera. Es una forma como de cambiar la visión, ¿verdad? Y de esta forma no significa que ya nos olvidamos, sino que le vamos a recordar, pero pensando en lo que esta persona querría para mi vida, ¿verdad? De alguna manera, eso. Isaías, tenemos alguna, veo que aparecían unos comentarios. Muchísimos comentarios. Algo que nos cuentan mucho es que no es algo que alguien se espera. Nos dicen mucho, jamás pensé que nos ocurriría esto y que sienten un gran dolor en el corazón. Y respecto a esto preguntan, ¿cuánto tiempo dicen que se puede pasar por el duelo? ¿Hay algún tiempo, alguna forma de medir eso? Sí, en realidad era uno de los puntos que íbamos a desarrollar después, pero eh, el duelo en realidad no tiene un día, o sea, un tiempo fijo, es cada persona lo va a ir transitando de una forma más rápida o más lenta. Como decíamos, generalmente 6 meses para algunas personas, para otros un año y medio, dos, ¿verdad? Ya cuando, según lo significativo de la pérdida, como dijimos, no es lo mismo una pérdida que tiene que ver con terminar una relación
a tener la pérdida o la muerte de un hijo, de un hermano, de una mamá, un papá. La intensidad de las pérdidas son diferentes. Y sobre todo cada caso es distinto, cada caso y cada persona es diferente. Pero ya cuando pasa más de ese tiempo, más del año y medio, más de los 2 años, donde la persona queda anclada o estancada en ese dolor y no pudo levantarse, entonces ahí tenemos que estar pensando en que necesita realmente ayuda, ¿verdad? Era como nombramos anteriormente. Entonces, el tiempo depende de cada uno. O no, nos encantaría decir, hasta acá está bien, después de esto está mal, pero en psicología, ¿verdad? No es nada blanco-negro, sino que tenemos diferentes grises porque somos personas diferentes, porque nuestras emociones son distintas, porque nuestros pensamientos también son diferentes. Entonces, depende de cada caso. Pero si vos estás haciendo esta pregunta, seguramente estás preguntándote esto porque capaz que estás pasando mal. Y es como cuando estamos tristes y decimos, ¿no? ¿Cuándo se va a terminar todo este dolor? ¿Cuándo voy a salir de este desierto, de este proceso? No se los digo porque no me lo haya preguntado, todo lo contrario, muchas veces me he preguntado cuándo se va a terminar este tiempo de angustia. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en medio de ese dolor y en vez de preguntarnos el por qué, porque muchos decimos, ¿por qué me pasa esto? Vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué hago con esto que tengo ahora? Con esta situación nueva. ¿Me quedo en la posición del sufrimiento, del dolor, que sí es necesario atravesarlo, o voy a decidir que a pesar de estos momentos difíciles, en honor a esa persona que ya no está, entonces me voy a levantar y voy a poder seguir con la vida, porque hay mucha gente también que seguro quiere, que está preocupado por vos y que te necesita. Entonces, tenemos que pensar en los que quedan, ¿sí? Y yo sé que a veces es un poco fuerte decirlo o puede caer un poco pesado, pero es necesario entender que si nosotros todavía estamos acá es porque nuestra misión tiene que seguir. Las personas que partieron ya cumplieron su tiempo, como decía Gio, y creemos que ahí en esos momentos nos damos cuenta que no tenemos el control de nada en esta vida. Entonces aprendemos también a soltar esa idealización o ilusión de lo que es que tenemos el control de algo, pero que en realidad no lo tenemos, y nos conectamos con nuestra realidad y con nuestro presente y aprendemos a vivir, muchas veces sí, sobrevivir, pero sabemos que a medida que pasa el tiempo vamos a estar mejor. Así. Totalmente. Yo creo que esto es muy importante porque entendemos que cada día es una oportunidad para poder seguir dando lo que uno tiene por dentro y también de experimentar sensaciones nuevas. Vamos a ir avanzando con nuestra presentación y luego vamos a dejar un tiempito específico con las preguntas que van surgiendo, los comentarios, así que no se guarden nada, como decía hace rato la licenciada Viviana, pero importante, ¿por qué? Porque el duelo también nos lleva a lo siguiente, ¿sí? Porque dice justamente una pregunta de conciencia con respecto a esto. Dice, ¿qué es lo primero que aparece ante el desgarro, la pérdida? Y normalmente hay muchas maneras, como estamos hablando, de sobrellevar o manejar el tema del duelo, pero una de las principales cosas que sucede en el primer momento es sentir esa soledad, porque es como que esa persona nos abandonó, esa situación nos abandonó, y es como que nos sentimos arrinconados, nos vamos al rinconcito y nos quedamos solos, ¿sí? Y más todavía porque entendemos que hay un vínculo con la persona, con la situación, con la relación, etcétera. Y esto justamente nos genera esa soledad cuando aparece la pérdida, ¿verdad? Y por supuesto, entendemos que hay tantas situaciones que se pueden presentar en ese proceso, aparte de lo que es el dolor en sí, entender de que no entendemos lo que está sucediendo, es como que nos volvemos menos tolerantes. ¿Por qué? Porque
hay algo que se perdió de nosotros, se soltó, ¿sí? Entonces, básicamente lo que sucede, y a lo que decía también la licenciada, es que nosotros jamás de los jamás se vamos a olvidar lo que pasó. Siempre doy este ejemplo, es como una herida que hoy tenemos cortada en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de curar esa herida, los primeros auxilios, tratamos de tapar ese sangrado que hay y eso va a ir cicatrizando con el tiempo, pero cuando en un momento dado, pasado el tiempo, haciendo un poco alusión también a la pregunta anterior, entendemos que esto va a estar más cicatrizado y probablemente no exista más tanto dolor, pero no vamos a olvidar eso. Y eso es tratar justamente de transitar y de trascender con este tema también de la soledad. ¿Por qué? Porque la soledad es algo que nos va a atacar probablemente todos los días, ¿sí? Haciéndonos recordar de que nos quedamos solos, cuando en realidad hay mucha gente que está alrededor de nosotros. Muchos dicen, no, pero yo no tengo amigos, no, pero tal familiar o tal persona no me entiende. Quiero decirte que en ese momento es totalmente comprensible que uno mismo no se entiende, uno mismo es como que se desconoce, ha perdido todo eso bueno que de repente ha sido. ¿Por qué? Porque el mundo se ha derrumbado. Pero en esta tarde decirte que realmente sos mucho más que esa situación. Y es donde ahí tenemos que agarrar el brazo, ¿sí?, de alguien y estirarnos como una especie que estamos en lo más profundo de un pozo y poco a poco vamos saliendo. Entonces, de alguna otra manera podemos superar esta soledad que se presenta. Y a la par también, como estamos hablando bastante de esto, no guardarse nada, sacar. Una de las cosas que más nos cuesta es hablar. Y mucho menos, como dice aquí en la última parte de esta filmina, es que, ¿qué es lo que hace el dolor? Cuando uno se golpea fuerte, ¿sí? Recibe un impacto, un golpe o se ha cortado, ¿qué es lo que hace? Y empieza a gritar, porque eso es lo que genera el dolor. Imagínense cuando perdemos a alguien, el gritar es una de las maneras de justamente sacar todo ese dolor que hay por dentro. Y a veces decimos, no, pero mira un poco cómo se comporta esta persona, por qué está exagerando tanto. Ojo, el gritar es una manera muy importante de sacar toda esa rabia que probablemente se presenta en ese instante y es demasiado importante sacarlo, ¿sí? No es decir, no, pero yo voy a poder, ¿sí? Y decimos otra vez, yo voy a poder solo. No, la soledad a veces viene disfrazada, pero es un enemigo mortal que tenemos que cuidarlo y, eh, como se dice, rodearnos de las personas correctas, ¿sí? Para poder ir avanzando en lo que respecta a nuestra vida. Y eso un poco por referencia a esto, seguramente también algunos se preguntarán, bueno, pero es muy fácil decirlo. Sí, es fácil decirlo, pero les digo, nosotros, tanto la licenciada como yo también somos seres humanos, tenemos también emociones y entendemos perfectamente lo que está pasando y también tratamos de trascender o de avanzar con respecto a todo esto. Y la única manera es justamente cuando tomamos el impulso y decimos, bueno, aquí estamos todos reunidos, lo que en cierta medida tenemos esa pérdida, nos hemos sentido solos y entramos en varios aspectos. Ahí podríamos hablar de bastantes cosas, ¿verdad? Pero se manifiesta la ansiedad, la depresión, el estrés, o sea, muchas cosas que atacan el día a día. Y ahí también la licenciada seguramente tiene algunos comentarios para sumar con respecto a eso. Totalmente, es que es así, la soledad es el sentimiento que viene a invadir y no solamente como hablábamos de lo que es el duelo a nivel de muerte, de fallecimiento, sino también, por ejemplo, en lo que tiene que ver con una separación. Capaz que alguien está viendo y ha terminado una relación o le ha pasado algo también en el área de cortar relación con alguna persona, alguna amistad, algo que pasa, ¿verdad? Que nos genera dolor.
Y nosotros tenemos la tendencia a creer que, bueno, es un fracaso, vino el fracaso a nuestra vida y nos quedamos muchas veces pensando que nosotros somos el fracaso. Y la realidad es que no. Vos no sos un fracaso porque no te hayan salido las cosas como vos esperás, ¿sí? O que tu vida no haya sido la que vos tenías planificada, porque esto nos pasa a todos, que hay momentos donde todo nos va a salir como nosotros esperamos, pero también hay momentos donde los planes pueden cambiar, ¿verdad? Ya lo hemos visto en la pandemia que se nos cambió todo. Entonces, si vos pasás en este tiempo un momento de dificultad, de tristeza, porque estás pasando un momento difícil, bueno, yo quiero decirte que vos no sos ese fracaso, sino que esto es un momento también que lo vas a poder atravesar. Hoy por hoy, en los momentos complicados, pensamos que ya no se sale de eso, que ya estamos determinados a estar así, pero la realidad es que no, que problemas van a aparecer siempre, ¿sí? Siempre. Y que la idea es poder atravesarlos de la mejor manera y cuando vemos que no podemos solos, como decía Gio, saber que no tenemos que quedarnos anclados en esa soledad, sino buscar personas que realmente podamos confiar, que podamos refugiarnos, que nos puedan sostener esa red de apoyo, ¿verdad? Ya sean las amistades, siempre la ayuda profesional es fundamental, pero no quedarnos solos y aislados, porque a veces viene ese sentimiento de dolor, ese sentimiento de aislamiento o nos da también tristeza y no queremos demostrarlo. Entonces, saber de que todo se puede superar en la medida que nosotros pongamos de nuestra predisposición como para mejorar, ¿verdad? Isaías. Sí, acá alguien nos está comentando que sufrió una pérdida, pero que esa pérdida tuvo un propósito en su vida porque le ayudó a ser mejor persona, hasta incluso a acercarse a Dios. Wow. Gracias por esos comentarios, gracias. En el momento del dolor, nosotros creemos que la pérdida no tiene ningún sentido, pero tenés que saber que cada cosa que llega a tu vida, por más dolorosa y triste que sea, viene con un propósito. De los peores momentos pueden surgir y salir cosas extraordinarias, que hoy por hoy capaz que vos mirás y decís, no entiendo por qué estoy viviendo esto. Mucha gente hasta se enoja con Dios mismo y dice, ¿por qué Dios permitió esto? Pero en realidad nosotros no tenemos la total sabiduría ni sabemos todas las cosas, ¿sí? Pero si algo viene a tu vida que es difícil y que te genera dolor, déjame decirte que viene con un propósito. Nadie sale igual después de atravesar una adversidad, nadie sale igual después de atravesar un momento de dolor. Obviamente que a todos nos gustaría que la vida fuera todo felicidad, alegría, ¿verdad? Y eso es un concepto también que lo tenemos desde las redes sociales, ¿no? Que yo creo que personalmente son la mentira más grande del siglo XXI, porque no todo el tiempo estamos lindos, no todo el tiempo estamos felices, no todo el tiempo estamos alegres. Entonces buscamos que nuestra vida sea la felicidad, muchas veces la foto, muchas veces mostrar algo que a veces no condice con nuestra realidad. Entonces, no tenemos que guiarnos y pensar en que eso es lo real, sino que tenemos que poder experimentar esos momentos de proceso, esos momentos de dolor que sacan lo mejor de nosotros mismos y nos muestran que a veces somos más fuertes de lo que pensamos. A veces pensamos que no podemos, pero sí se puede, y esa adversidad viene a moldearte también, porque después que pasaste algo difícil, ya no te sacude o no te conmueve algún problemita menor, ¿verdad? Sino que vos ya estás como entrenado y lo podés sobrellevar de otra manera. Isaías. Vivi, tenemos dos preguntas muy interesantes. O sea, uno es un comentario y dice que nosotros aprendemos a vivir a pesar de las circunstancias y desarrollamos la resiliencia ante las situaciones que nos suceden. Excelente. Seguro que la compañera estuvo en alguna capacitación de resiliencia o seguro que conoce el término,
pero esa resiliencia es una capacidad que tenemos todos los seres humanos que podemos levantarnos. Cada prueba que viene a tu vida viene porque sabemos que la podés soportar. Nada que venga a tu vida que vos no puedas soportar va a llegar. Todo lo que te pasa tiene un propósito y de todo podemos aprender, ¿verdad? Aunque nos duela, hay que atravesar esos momentos. Es como los partos, ¿verdad? Las mamás cuando van a tener familia tienen que atravesar momentos de dolor que no les gusta, ¿verdad? Que les duele, les molesta, pero a pesar de esos momentos de dolor, siempre van a encontrar algo nuevo, y eso te muestra que la misma vida a vos te puede estar presionando en este tiempo, pero vas a ver que cuando vos decidís levantarte, cuando vos decidís buscar ayuda, vas a atravesar esos momentos difíciles y vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta de que sos más fuerte de lo que vos pensás. Isaías. Esta pregunta es muy fuerte, dice, ¿cómo lidiar con el sentimiento de culpa? Tener pensamientos de que si hubiera tomado otras decisiones se podía haber evitado esa pérdida. Bueno, gracias por ese comentario. El licenciado Giovanni no lo veo en pantalla, no sé si habrá tenido algún problema con la conexión o está ahí. En breve volvemos con el licenciado Giovanni. Perfecto. Bueno, entonces voy a responder esta pregunta. Qué buena pregunta la que hacen los compañeros. El sentimiento de culpa tiene que ver con la falta de perdón, de autoperdón, ¿sí? Entonces, tenemos primeramente que entender que nosotros no podemos controlar situaciones, ¿verdad? No podemos controlar la vida, no podemos controlar, ni tampoco venimos con un manual sabiendo qué tenemos que hacer o qué tenemos que decir en cada situación. Entonces, la culpa tiene que ver con esa falta de perdón hacia uno mismo. Y qué feo es sentir esa culpa, porque seguro que esta persona que comparte con nosotros, esta compañera, cuando uno siente culpa, siente lo que es acusación, ¿verdad? La autoacusación. Esos pensamientos que vienen a atormentarte y a decirte, si vos tomabas otra decisión, esto no estaría pasando, te equivocaste, fallaste. Entonces, cuando nosotros entendemos que el perdón es la clave para poder vivir en libertad, entonces somos más flexibles con nosotros mismos y con los demás. Cuánta gente que participa, y esto siempre lo digo en las capacitaciones, que participa en congresos de salud mental o que se lee todos los libros de autoayuda, que tiene mucho conocimiento y cree que por eso es una persona que está saludable emocionalmente. Y la realidad es que si nosotros no perdonamos y no nos perdonamos a nosotros mismos, entonces no podemos decir que tenemos salud mental. No sé si me explico. Una persona que lucha con lo que es el perdón hacia los otros y el perdón hacia uno mismo, entonces es una persona que no tiene paz. A esta compañera que comparte y a todos los que estén pasando situaciones de culpa, de autoacusación, primeramente tenemos que practicar el ejercicio de decidir perdonarnos. El perdón no es un sentimiento, no es que yo voy a sentir ir a perdonar a la persona que me dañó, ¿verdad? O incluso si yo fallo con esa culpa, como decía la compañera, tampoco voy a sentirme con ganas de reconciliarme conmigo misma. Pero acá no se trata de lo que nosotros sentimos, se trata de lo que nosotros tenemos que decidir por nuestra salud mental, por nuestra paz espiritual. Entonces, si vos estás teniendo esos pensamientos de acusación, esos pensamientos de culpa, tenés que poder decidir renunciar a esos pensamientos, ¿sí? Y acá sabemos que cuando nosotros renunciamos a esos pensamientos de condenación y declaramos que estamos perdonados, que somos seres humanos y que podemos errar y fallar como fallan todas las personas. No hay una sola persona en el mundo que diga nunca fallé o nunca me equivoqué. No existe. El único que nunca nos falla, para lo que creemos, es Dios.
Él realmente no falla, ¿verdad? Es soberano. Pero nosotros sí, porque somos seres de carne y hueso, porque tenemos debilidades, porque muchas veces no somos sabios en las decisiones que tomamos. Pero lo importante es que vos seas flexible con vos mismo y que digas, bueno, me perdono por esta situación y también perdono a la persona que me hizo daño. Entonces, cuando vos decidís perdonar, entonces sos libre. Mientras vos no perdones a los demás y no te perdones a vos misma, seguramente no vas a poder dormir a la noche, te va a costar disfrutar la vida, te vas a sentir que no te mereces nada. Entonces, tenemos que saber que si esas situaciones vinieron y tomaste esas decisiones, bueno, es lo que pudiste hacer en ese momento, y también tenés que darte esa posibilidad de amarte a vos mismo, a vos misma, y perdonarte. Entonces, cuando vos te amás a vos mismo y entendés que sí, que pudiste haber tomado decisiones equivocadas, pero la responsabilidad no es de todo lo malo que pasa, no es completamente tuya. Hay situaciones que vienen y uno no sabe ni cómo enfrentarlas. Entonces, te animo a que puedas decidir perdonarte, que sepas que todos fallamos, que no hay nadie perfecto, entonces no hay nada tan grave ni tan impresionante que uno no pueda perdonar, ¿sí? La persona que condena y que dice, esto no lo perdono, es una persona que es dura de corazón. Entonces, cuando no somos duros de corazón y cuando estamos llenos de misericordia, de compasión, de amor, entonces realmente ahí podemos perdonar a los demás y también perdonarse a uno mismo, ¿sí? Sin problema. Y para los que tenemos fe sabemos que cuando creemos en Dios, sabemos que Él vino y nos perdonó de lo que hizo, para los que creemos lo que hizo Jesús en la cruz, fue justamente pagar por nuestros errores. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para acusarnos y culparnos cuando ya está todo pagado, nuestra deuda? Entonces, qué bueno es entender eso, que no necesitas ser perfecto, que hay errores que van a venir y que vas a cometerlos, pero la idea es que vos te puedas levantar y tener paz, tener paz. Y si no podés, pedí ayuda, ¿sí? Pedí ayuda. Siempre hay gente en la fundación, hay excelentes profesionales que te van a poder atender, que te van a poder guiar para que vos puedas lidiar con eso que viene y que viene para molestarte, para acusarte, pero que cuando entendés el valor de tu vida, que sos una persona única, irrepetible, con tus debilidades, con tus fortalezas, pero que sos especial, entonces te das cuenta que esa culpa se va y podés salir adelante, ¿sí? Ahí veo que siguen apareciendo los comentarios, entonces, Isaías, no sé si tenemos algún otro comentario. Acá dice, las pérdidas no son agradables, pero siempre nos enseñan algo. En mi caso, tengo un hermano que falleció y cuando él falleció dejé de depender de muchas cosas las cuales él hacía por mí. Ahora sé que puedo hacerlas por mí mismo. Así Bueno, es, bien, así apareció. es. Sí, yo creo que totalmente con respecto a eso, pero lo más importante es eh, un poco lo que decía eh, Vivi, el tema de que podamos avanzar conforme a ese proceso de perdón, ¿sí? Porque el perdón libera todo y justamente nos hace sentir como que estamos renovados, ¿sí? No cargar, como decíamos hace rato, con esa culpa, porque eso nos puede justamente afectar en todo y es una forma también de liberarse un poco. Así que muy importante, por favor, seguir comentando, seguir preguntando, pero tenemos también más material que queremos compartir en estos minutos que nos quedan. Somos conscientes de que este es un tema que da para largo y que hay muchísimo, pero trataremos de llegar a ciertos puntos que son también de interés con respecto a esto. Y justamente vi hablaba de esto y si quería un poco simplemente redondear con respecto a esto y la desaparición también. Sí, así mismo.
cuando nosotros tenemos una pérdida, ¿sí? Hablamos de lo que es la desaparición, ¿verdad? No desaparición porque es como que desaparece o ya no tenemos presente eso a lo cual nosotros estábamos aferrados. Como decía la compañera en el comentario, ¿no? Ella estaba aferrada a su hermano, que seguramente le solucionaba muchos problemas, ¿no? Es lo mismo cuando tenemos una relación donde nosotros descansamos en la otra persona y jamás pensamos que puede esa relación terminar o que puede en este caso partir de este mundo, como le pasó a la compañera que partió su hermano, ¿verdad? Pero qué importante era lo que ella decía, porque a partir de ese momento de adversidad, en vez de quedarse ella en una posición de víctima o de dolor, no decimos que lo hace a propósito, ¿verdad? Una persona que está viviendo un dolor es víctima de esa circunstancia difícil, pero ella comenta, y de una manera muy resiliente, que a pesar de ese dolor, que es ese momento de adversidad, la llevó a ser protagonista de su propia vida. Entonces ella dice que empezó a hacer cosas nuevas que antes las hacía su hermano por ella. Y también nos pasa muchas veces en testimonios donde sabemos que hay relaciones donde la otra persona hace todo y ahora cuando se encuentra solo, bueno, no queda otra que salir adelante. Y uno se da cuenta que puede hacer muchas más cosas y se vuelve independiente, y esa es una palabra que es empoderamiento, ¿sí? Empoderamiento. Te das cuenta que podés hacer muchas cosas, las mismas que hacía la otra persona, incluso más. Y eso también te fortalece y te levanta y tiene que ver con autoestima, ¿sí? Saber que nosotros Aquí calma mía, le porque cogimos para el hospital. Micro encendido, no sé quién será. Le pedimos ahí si puede silenciar. Muy bien, gracias. Entonces, nos damos cuenta que la adversidad viene a sacar madurez, que los procesos de dolor también, cuando los superamos después de ese tiempo de tristeza, logramos alcanzar esa madurez, y esa independencia nos fortalece y nos muestra lo resilientes que somos. Así que gracias por esos comentarios. Estamos con muchas preguntas, licenciado. Está muy bueno, ¿verdad? Creo que muy bueno, ¿verdad? Y eso hace que esto sea interactivo, ¿verdad? Pero justamente lo que decía la licenciada Viviana, dice justamente esto que habla uno de los representantes máximos de la psicología, ¿verdad? Dice estas frases, pero habla de el dolor desde el amor, ¿sí? Porque solamente podemos sentir dolor cuando nosotros realmente amamos. Ustedes saben que el amor no es algo material, no es por interés, sino es algo incondicional. Y decía justamente Freud, dice, nunca estamos tan indefensos contra el sufrimiento como cuando amamos. Por eso hablamos de la pérdida de un ser querido, de una relación. Hablamos de lo que decíamos, por ejemplo, hay gente que ama lo que hace y cuando pierde eso es como que justamente le afecta y le duele, ¿sí? Entonces dice, todo lo que duele, duele porque antes fue amor. Entonces, entender de que ese dolor no se acaba porque está basamentado en el amor, que es no solamente un sentimiento, sino es una decisión que tomamos. Por eso, cuando, por ejemplo, se habla de las relaciones, cuando van a llevar a algo más formal, un compromiso, y hablamos específicamente del matrimonio, el casamiento, se habla de que hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque el amor justamente es algo que tiene que ir creciendo. Cuanto más crece, más dolor hay cuando perdemos a ese amor. Y eso es básicamente lo que habla de esto. Y también aquí esto que nos va a seguir comentando un poco la licenciada Viviana con respecto al duelo. Así mismo, una de las cositas que quería mencionar también, a veces nosotros tenemos el concepto de que el amor es el sentimiento que nos hace estar perdidamente embobados de repente con cierta persona, ¿no? Que estamos como en ese estado de enamoramiento, y nosotros sabemos por la definición de lo que es el amor, sí, que sabemos que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo propio, no se envanece.
Entonces, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Amor no es sinónimo de sentir solamente, como decía Gio, sino que además el que ama en algún momento va a tener que sufrir, va a tener que esperar. Por eso a veces en las relaciones, ¿verdad?, interpersonales o con la familia, sabemos que amar no siempre es algo lindo. A veces el dolor está presente en el amor y de eso se trata, de entender que no todo es felicidad o que no todo es alegría, sino que implica muchas veces renuncia, implica sufrir. Por eso hay gente que está preparada realmente para el amor y otras personas capaz que no están tanto. Entonces tenemos que entender que siempre que amamos aparece lo que es el sufrimiento. El sufrimiento nos atraviesa en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, de alguna manera tiene que ver justamente con entender que, como la mamá, por ejemplo, ¿no?, que va a tener familia, bebé, tiene que sufrir los dolores de parto antes de tener. Y eso no le da gusto. ¿A quien no conozco ninguna madre? Ay, qué lindo, estoy con contracciones y siento un dolor horrible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después que tiene el bebé, se olvida de ese dolor. Bueno, algunas no se olvidan, pero siente que la satisfacción de tener el bebé es mucho más grande que todo el dolor que sintió anteriormente. Entonces, lo mismo pasa con esta definición de amor. No nos duele algo si antes no amamos. Entonces, amor y dolor siempre van de la mano. Entonces, duelo, como dijimos, es sinónimo de pérdida, y cuando hablamos, como ya dijimos anteriormente, no solamente de lo que es la muerte, es el sinónimo de duelo, sino de muchas cosas que podemos haber perdido en el camino, ¿verdad? Sueños, trabajos, una persona que queremos. Entonces hay mucho de esto atravesándonos en el día a día. Totalmente, y justamente también hablamos de, acá dice de que se produce al perder también la juventud. Esperemos que no perdamos ese espíritu juvenil siempre, ¿verdad? Y justamente una de las cosas que nos mantiene fuertes, porque creo que cuando tenemos eso es fundamental. Y justamente para esto que hace rato estábamos hablando, y muchos ya están comentando acerca de este punto, que son las 5 fases del duelo y que vamos a ir mencionando por cada uno y después dejarles con una cosita que para nosotros es importante que hoy podamos considerar con respecto al duelo, ahora. Pero básicamente hay cinco fases dentro de este proceso de duelo y según lo que dice una profesional, Elizabeth Kubler-Ross, habla del camino de la pérdida y habla de estas 5 fases del duelo. Y la primera siempre tiene que ver con esa fase de negación. Y no solamente negar lo que pasó, sino negar a nosotros mismos. Y muy importante entender esto porque cuando negamos nuestra identidad, negamos todo, ¿sí? Y hablo de identidad porque es algo interno. Recuerden que cuando hablamos hace rato de que perdemos a alguien, básicamente eso nos conduce a una cuestión también de identidad, porque estamos comprometidos con alguien que amamos, como recién estamos hablando del dolor que se da a través del amor, y eso cómo afecta y empezamos a decir, no, pero esto, como estaba diciendo también alguien hace rato, no me puede estar pasando a mí o no puede estar siendo verdad, ¿sí? ¿Dónde están las cámaras, por favor? Porque así nos sentimos en ese momento, hay una impotencia, entonces es como que en ese momento perdemos el sentido, ¿sí? Y empezamos a negar todo como una parte de lo que es básicamente este proceso de duelo, ¿verdad? Entonces la primera fase tiene que ver con la negación a uno mismo, a lo que está sucediendo, e inclusive a esos elementos que pueden venir a sostenernos y decirnos fuerza, o hay que seguir adelante, o nos envían frases motivadoras y dicen, no, eso no es para mí en este momento, como estamos hablando también recién con la licenciada Viviana. Así mismo, esa es la primera de las fases y antes de seguir quiero agradecerle los comentarios que estamos recibiendo
son un mimo para nosotros porque son muy lindas las palabras, tanto para el licenciado Giovanni como para mí y para todo el equipo que está detrás anotando sus nombres, que está registrándoles para después los certificados, y les agradecemos muchísimo porque eso también nos motiva un poco a seguir adelante. Entonces, la segunda fase de lo que tiene que ver con las etapas del duelo es la fase de enfado, indiferencia o ira, ¿sí? Es el enojo que nos da, después que nos damos cuenta que algo pasó y que no podemos evitar, ¿verdad?, ese descontento, y ahí es cuando aparece el tema de la culpa y empezar a preguntar el porqué de esta situación, como nombraba la compañera anteriormente, que hablábamos de lo que era esa autoacusación, que lo único que hace es venir a oprimirnos y a impedirnos disfrutar la vida, siendo que no podemos darle razón o buscar una causa de todo, y muchísimo menos creer que nosotros tenemos la culpa. Hay situaciones que se dan porque se dieron de esa manera y porque es lo que pudimos hacer en el momento, ya sea que después te arrepientas o no, pero saber que la culpa y buscar causas no es algo saludable, sino que tenemos que poder atravesar esa segunda fase, y vamos con la tercera de la fase, son 5 en total. Bien. Sí, y ahí vamos con la fase de negociación, porque como decía, justamente vi el tema de que sí o sí hay sentimientos de impotencia, como hablábamos, de ira, de enojo, de rabia, pero aquí es donde empezamos un poco a comprender algunas cuestiones y darnos cuenta que, por ejemplo, somos tan valiosos y tan importantes que necesitamos una oportunidad nuevamente para salir adelante, porque tenemos, como hablábamos, propósito, tenemos sueños, tenemos algunos objetivos de vida. Entonces, es como que hay un diálogo interno donde nosotros empezamos a hablar, ¿sí? Con nosotros mismos, y empezamos a decir, bueno, obviamente hay desventajas y hay ventajas, por eso hablan los pros y los contras de la pérdida, pero ¿cuáles serían esas desventajas y cuáles serían las ventajas? Las ventajas suenan a que demasiado ya positivismo, optimismo, pero en realidad entender que de aquí en adelante hay que seguir y hay que avanzar, y que hay muchísimo por hacer, ¿sí? Y muchas veces, esto también que vamos a mencionar más adelante, es un poco aprovechar cada momento como si fuera el último. Entonces, en ese proceso de negociación nos damos cuenta que hay algo más de nosotros. Por eso estamos aquí. Entonces, esta negociación de cómo se da, y nosotros mismos encontramos la solución de manera interna, y como decía también ya hace rato la licenciada Viana, en nuestra experiencia, por lo menos lo que nos corresponde a nosotros, la fe nos ha ayudado muchísimo, aparte de lo que es lo profesional técnico de psicología, pero entender de que fuimos diseñados y fuimos establecidos en la tierra para algo. Entonces tenemos que seguir avanzando a pesar de que tengamos justamente esa pérdida. Y esta es la tercera, y ahora vamos con la cuarta. Sí, esta cuarta es la que nadie quiere pasar, ¿verdad? Que es la fase del dolor emocional, que es la tristeza cuando nos damos cuenta, como le pasaba en la experiencia personal del licenciado Gio, que justamente ya la pérdida está instalada y que necesitamos poder llorar, poder transitar este momento, sabiendo que cuando pasemos las diferentes etapas, y también tenemos que destacar que estas etapas no son lineales, es decir, uno en un mismo día puede sentirse en la etapa de negociación, en la etapa de negación y después entrar en la etapa de depresión, ¿sí? Todo esto es cambiante y puede darse hasta en un mismo año las mismas emociones, hasta que después lleguemos a lo que es la etapa final, pero dentro de todo tenemos que saber que hay que poder atravesarlo, hay que poder atravesar estos momentos y saber que se puede y se va a salir, o sea, no es que nos vamos a quedar estancados en el dolor, sino que después que nosotros nos damos ese proceso de sanidad interior, entonces entendemos que todo tiene un propósito y que
Dios a veces, como decimos, no encontramos una respuesta, bueno, pero las respuestas totales no las tenemos nosotros, sino que Dios realmente sabe lo que hace. Y además veo que hay a veces unos comentarios ahí que aparecieron que están muy interesantes para responder. Te escuchaba a vos, sí, y miraba un poquito las preguntas en el chat, y creo que nos quedamos muy cortos, vamos a necesitar más tiempo, pero igual mañana vamos a seguir tocando algunos puntos que seguro nos van a quedar pendientes. Sí, así es. Yo creo que, como decíamos, esto da como para rato, pero estamos tratando de mostrar cuestiones muy importantes, teóricas también, y algunas experiencias. Pero mañana el desafío de poder estar nuevamente todos conectados y darnos cuenta que hay justamente algunas cuestiones prácticas de cómo podemos acompañar en este tiempo a esos seres queridos cuando perdemos a alguien. Y la última etapa es un poco aceptar esa pérdida, porque sabemos que ya no hay, vamos a decir, a nivel humano, natural, recuperar eso, pero como insistimos en este punto, cuando leía también uno de los comentarios, decía, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, entender de que todo está conectado y cuando nosotros estamos bien en el alma, estamos bien en el cuerpo, en el espíritu. Cuando estamos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, y así sucesivamente. Y esta cuestión de la aceptación, como decía hace rato, no es olvidar, sino es cicatrizando poco a poco, procesando y viviendo. No es que nos tragamos el duelo y tenemos que digerirlo de una. No, es imposible. Es un tiempo y es un proceso que vamos día tras día, ¿sí? Un día a la vez. No es poder apurar el proceso y atacar a la pérdida, decir, no, yo no quiero saber nada de esto, porque todos tenemos, como decíamos en ese sentido, diferentes formas de abordar. Y esa es la dinámica también que se presenta con el tema del duelo. La cuestión de hoy que todo es instantáneo, ¿sí? La cuestión instantánea de que hoy no sabemos si estamos, mañana es una incertidumbre, pero justamente tratar de aceptar la realidad, de seguir y dar lo mejor hasta donde nosotros podamos, porque esto es demasiado importante. Y esto también para que menciones un poco, licenciada, acerca de esta palabra clave dentro del duelo, ¿verdad? Sí, el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio que viene cuando tenemos esa aceptación, ¿verdad? Vi una pregunta que decía, ¿la aceptación entonces es un sentimiento? Y no diría que es un sentimiento, pero sí creo que viene cuando nosotros pasamos ese tiempo de duelo, cuando pasamos todas las etapas, cuando pasó cierto momento, y creo que nosotros además saber que pasó un tiempo, sentimos realmente cuando ya empieza a cicatrizar la herida, y de eso se trata la aceptación. Entonces, hay un equilibrio que nosotros necesitamos cuando justamente pasamos las diferentes etapas, se genera esto después. Cuando la herida cicatrizó, entonces estamos internamente en ese equilibrio entre lo que es cuerpo, alma y espíritu, y como la pregunta se refería a lo que sentimos, yo creo que sí, que uno siente cuando ya, bueno, dice, ya pasó, ya no, si bien no nos olvidamos de la persona, por ejemplo, que fallece, o cuando terminamos una relación, nos damos cuenta que pasó el tiempo y ya no nos duele tanto como al principio, ¿verdad? Porque ya empezamos a reflexionar un poco más, empezamos a ver otro punto de vista, y en algunos momentos nos damos cuenta que, bueno, incluso hay relaciones que se terminan y que terminan sanando a la persona, ¿verdad? Entonces, entendemos que cuando se enfría, digamos, la situación, ahí uno empieza a no ser tan sentimental y se da cuenta de que, bueno, las cosas vienen con un propósito, y realmente se puede llegar a ese equilibrio. Totalmente. Y es básico, eso es básico, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que en esta pandemia la pregunta que surgía mucho con respecto al COVID principalmente, ¿cómo podemos hacer, verdad? Sabemos que hay, como dice, un efecto doble, porque yo decía esto de la instantaneidad. Hace poco compartía justamente un artículo con los compañeros del Ministerio de Hacienda acerca de una entrevista sobre este punto,
Y sabemos que hoy día todo es más rápido. Probablemente hace unos años atrás sabíamos que alguien estaba muy enfermo y tipo nos preparábamos más. Hoy un joven, si no está bien de manera inmune o su sistema inmune está deteriorado, puede partir. O sea, hay tantas. Ya está comprobado que la mayor razón de fallecimientos en el país es por el virus. Ahora, justamente hablando de esto, ¿cómo hacemos para que en ese momento no podamos ser afectados? Y hablamos mucho, insistimos en esto, del tema de que no solamente la fe, sino también de esas personas que nos dan una mano, ¿sí? Que sentimos la seguridad, la estabilidad emocional y que nos pueden ayudar. Porque muchas veces en eso que hablamos al principio de la soledad, nos encontramos en ese punto y es como que estamos arrinconados a una realidad de dolor, sí, que hablamos bastante, pero este efecto doble que hoy estamos viendo es como que nos dan un cachetazo por un lado, pero también nos dan por el otro lado y no podemos levantarnos, no podemos avanzar, ¿verdad? Pero también la importancia, y hablábamos de esto hoy la mañana con licenciada Viviana, y vamos terminando de a poco, el tema de que en este tiempo, y como a mí me ha pasado, por ejemplo, no tuvimos la oportunidad de un velorio o un sepelio como antes, ¿sí? Por la cuestión de pandemia. Entonces no podemos ver a veces a la persona que ya no está, ¿sí? Pero por lo menos su cuerpo y hacer ese cierre, ¿sí? Es como que a ciegas tenés que saber que tu familiar ha partido y no sabes realmente que partió, ¿sí? Entonces, hasta eso también hoy nos vemos afectados de no poder hacer ese cierre de la mejor manera, porque el velorio, el sepelio son maneras donde nosotros podemos expresar los sentimientos, tanto el llanto, ¿sí? O justamente hablamos del grito o de cosas donde podemos por lo menos sacar. Sabemos que esa persona que está ahí físicamente, ¿sí? O el cuerpo ya no está, pero es como que estamos entendiendo y estamos procesando mentalmente que no está. Y eso justamente la pandemia nos ha costado muchísimo porque hay veces, no digo en el 100% de los casos, que no se permite o se dice 2 horas para poder despedir o a veces sí más horas, pero es como que no tenemos la oportunidad final de hacer esa despedida de esa persona querida. Así mismo, es importantísimo lo que estabas comentando, Gio, porque cuánta gente le cuesta, ¿sí? Darle un cierre justamente a los duelos por no tener ese tiempo en lo que es el velatorio, lo que es estar en el entierro. Por eso hablamos de que los homenajes son fundamentales para no olvidar a esa persona, para recordarla y darle un cierre, ¿verdad?, a lo que significa la idea, hacerse la idea de que ya no está más con nosotros, porque un compañero de trabajo, alguien que haya partido, uno tiene la tendencia y la costumbre de que le va a encontrar, o ver la silla vacía genera una sensación de dolor, de falta, de pérdida. Entonces, una de las cosas que se recomienda es como un ejercicio, se puede hacer que en este tiempo, sobre todo si vos tenés algún familiar o alguien que querías mucho, un amigo, lo que sea, que partió y vos te quedaste con que me faltaron decirle cosas, me faltó despedirme, no le pude decir todo, y uno se queda con esa culpa y esa angustia. Un ejercicio que hacemos en terapia es poder escribir, ¿verdad? Y poder sacar afuera esas palabras y de alguna manera simbólicamente hacer una despedida. Lo mismo en lo que es en los lugares de trabajo, cuando hay el fallecimiento de alguien que queremos, una manera de darle un cierre también a ese momento donde sabemos que ya no va a estar más, es hacer un recordatorio, poner una foto, una placa, ¿verdad?, que simbolice también esa despedida que no pudimos tener en vida hacia la persona. Pero más allá de todo esto, algo que queremos recomendar es que mientras tenemos vida, creo que la pandemia nos vino a decir que tenemos que poder expresarnos, que tenemos que poder ser rápidos en perdonar, en no guardar enojo ni rencor con nadie, porque hoy estamos y le damos gracias a Dios por poder respirar, pero no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta tierra
y lo más importante es transitar este tiempo con las menos cargas posibles, con la mochila liviana, ¿verdad? Y teniendo paz, ¿verdad? Entonces, si mientras estamos hablando, vos reconoces que estás mal con un familiar, con un amigo, que cortaste relaciones con alguien que realmente es importante para vos y por orgullo vos decís, no me voy a acercar, no le voy a hablar, que puedas romper con eso, que puedas romper con el enojo. Sabemos que hay una palabra que dice que el sol no se tiene que poner sobre nuestro enojo, ¿verdad? No puedes pasar más de un día con resentimiento, con odio hacia alguien, porque eso te estanca, te imposibilita tener el disfrute de lo que es el día a día. Entonces, cuanto más rápido vos puedas perdonarte a vos mismo si sentís que fallaste, entonces de esa manera vos realmente vas a encontrar lo que es la salud mental y la libertad para poder transitar esta vida de la mejor manera posible. Así que te animamos, y si vos querés perdonar y te cuesta y no podés acercarte, entonces pedí ayuda. Siempre hay personas que han pasado por lo mismo, experiencias personales, momentos donde hemos estado enojados, porque esto no importa si sos psicólogo, si sos psiquiatra, si sos, no sé, una persona muy espiritual. Somos seres humanos y tenemos emociones que a veces nos juegan en contra. Entonces, cuanto más rápido seamos sensibles y menos duro el corazón, entonces mejor vamos a estar en nuestro día a día. Totalmente, y a mí me gustaría justamente poder también cerrar esta idea y son maneras en que podemos expresar de manera práctica y viva, ¿sí? Y no solamente decir, bueno, sentite mejor o hacer esto para estar seguro, segura, sino son cuestiones tangibles que uno puede sentir y hacer que realmente esto sea parte de nosotros. Y justamente cerrar un poco con esto que hablamos con Vivi, ¿verdad? Y después también, obviamente, ella va a dar un poco unas palabras finales. Entendemos que nos pasamos un poquito el tiempo, pero es importante. Y algo de esto que es fundamental, el poder valorar lo que es, dice el aquí, el ahora, el presente, porque esto es lo único que tenemos. Lo que pasó, pasó, lo que va a venir es una incertidumbre, pero esto que tenemos ahora es lo más importante, el poder expresarnos, ¿sí? Y como ella decía recién, el tema del perdón, ¿sí? Poder perdonar y perdonarnos. Justamente el Maestro Jesús, en una de las oraciones decía del Padre Nuestro, que nos perdona así como también nosotros perdonamos a otros. No hablamos solamente de esas ofensas, sino de los sentimientos que a veces cargamos nosotros, esa mochila que es pesada y justamente es todo un tema. Así que esto un poco quería agregar porque es muy importante también y bueno, ahí seguramente también la licenciada va a cerrar con algunas palabras. Sí, con las palabras que tengo es que nos hubiese gustado seguir un poco más, ¿sí? Porque tenemos muchos comentarios, muchas preguntas. Para nosotros siempre es un gusto que ustedes tengan esa apertura y la participación nos habla de que realmente se puede ver que estamos de alguna manera conectados, que estamos llegando emocionalmente y dando herramientas y aprendiendo los unos de los otros, porque cada comentario, cada testimonio a nosotros nos hace reflexionar y aprendemos en ese intercambio. Así que por mi parte les agradezco muchísimo la participación y también agradecerle al licenciado Giovanni, espectacular esta primer capacitación. Creo que tocamos muchos temas. No sé si es que da el tiempo, si Isaías quería compartir alguna pregunta o algo, o podemos cerrar, pero queremos en realidad poder llegar a todos, solo que a veces en este momento somos 855 personas, a veces es difícil responder, pero nos falta todavía la foto grupal, así que les pedimos que no se vayan y que puedan encender sus cámaras. Así es. Y si hay preguntas, yo sé que Isaías las estuvo guardando y probablemente mañana podemos arrancar con alguna de esas preguntas. Así que no se preocupen por eso. Vamos a darle el espacio a todos y de mi parte, muchísimas gracias.